Acabas de sintonizar Frecuencia Pixelada, donde se dropean historias y videojuegos a 60 frames por segundo. Bienvenidos. Drop 2, 1998. Pues hola a todos, arrancamos la máquina de la nostalgia, viajamos a 1998, como copiloto llevo a Mother Pirata, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, pues vamos a comenzar de este magnífico año que fue muy mágico para el mundo de los videojuegos. Y vamos a empezar por el juego que a mí, entre comillas, me cambió la visión de este mundo. La verdad, porque es un juego que a mí me marcó muchísimo, porque yo viví la transición de los 16 bits a los 32 y nada más y nada menos que empezamos con Resident Evil 2. ¿Qué te parece esta joya, Miguel? Porque no creo que te haya marcado solamente a ti. Yo creo que eso fue... Joder, es que fue... Demasiado épico, ¿no? Ya había juegos de terror antes, pero... Es que claro, aportando lo que entonces era la tecnología gráfica, porque yo recuerdo... Mira, yo recuerdo el primer juego de terror, aunque eso podría dar para otro podcast quizás. Sí, pero bueno. Y lo he jugado alguna vez, fue el Clock Tower, pero hay un Clock Tower que es de Play y fue uno de Super Nintendo. Ya. Pues sí. Y yo creo que en parte yo creo que lo comparte un poco con Resident Evil 2. El terror también de esos juegos es como esa desesperación. Que esto no es una crítica negativa, pero es el control, el modo tanque este. ¿El modo tanque no te gusta? A mí sí me gusta, vale. pero que digo que aporta como ese toque de desesperación, ¿no? De que te persiguen los zombies. Vale. Como cuando en un sueño quieres correr y no corres lo suficiente y te das agobio. Pues es eso, el decir, por Dios, muévete, que vienen los zombies. Encima los zombies también se mueven lentos. Ya. Bueno, no todos. Pero bueno. Vale. Bueno, lo primero, ¿te pasaste Resident Evil 2 en su día? En su día no pude porque yo no tenía PlayStation 2. 1. Yo en esa época... Era Play 1. Vale. Es que estaba pensando en Resident Evil 2. PlayStation 2. He mezclado. Yo no tenía la PlayStation 1. Sí. Y por lo tanto no podía jugar a Resident Evil 2. Oh. Bueno, Resident Evil o Evil. Yo digo Resident Evil porque es que desde pequeño tú cogías el juego y leías Resident Evil. Y así es como se dice. Y así como decía. Igual que Castlevania sería Castlevania. Exacto. Pues bueno. El Resident Evil. Vale. Y yo cuando lo vi, no era era en casa de un compañero de clase que era un pieza, la verdad. Era el típico repetidor de repetidores. O sea, era el mayor de la clase por repetidor. Así con pelo largo. Andrés se llamaba. Tío, ¿cómo le irá? Me pregunto cómo le irá Andrés. Seguro que bien. ¿Y qué pasaba Andrés? Pues que Andrés era mal estudiante, pero no era tonto. Y tenía una Play, pues, con el chip y todo eso. Y ya sabe cómo iba la Play 1 con esto. Volaba. Pues me enseñó el Resident Evil. Y me acuerdo que entonces había una guerra entre... Digo, una guerra entre clases, en la clase, en el colegio. Sí. Entre Nintendo 64 y... PlayStation. Y PlayStation. Porque Nintendo 64 no salió cuando debería. No recuerdo exactamente el año de salida de Nintendo 64. ¿Puede ser 95? No lo sé, pero sé que salió más tarde que Play. Sí, salió como 2 años más tarde. Tendría que haber salido junto con la Play. Sí. Y claro, pues, ¿qué pasaba? Pues que Nintendo obviamente ofrecía mejores gráficos, pero mucho mejores. Más resolución me imagino que tendría, ¿no? Mucha historia, pero también tiene sus carencias. Entonces, una de ellas era que para evitar el popping, pues usaban el efecto de niebla, ¿no? Sí, como el de Silent Hill 1. Algo así.
Y claro, me acuerdo que Andrés me fundía. Pero si eso, si la Nintendo una mierda, pero si tiene niebla, no sé qué, como si la niebla la tuviera Yo no me en los percataba. gráficos en general, Yo no me ¿sabes? percataba de Yo esos no me detalles en fijaba. esos años. No, no, no. Pero yo debo de reconocer que cuando vi eso, Resident el Evil, Resident Evil 2, mm, fli- yo flipaba. Estaba, muy guay. bueno, Pues yo es que, fíjate, bueno. yo no conocía esta saga, no conocía nada, claro, yo venía de Mega Drive, yo tenía la Mega Drive por aquello entonces. De PlayStation conocía. Ay, perdona, que Dime, no dime, lo he dicho al dime. final y te interrumpió. Que no tenía La Play. sí es verdad que tenía la Nintendo 64, pero que yo era más de PC en esa época. Ah, Y ya con eso ya... vale, vale. Pues nada, yo con respecto a Resident Evil, puedo decir que no conocía la saga, claro, no conocía prácticamente nada. Y eso, que yo venía de Mega Drive. ¿Y qué pasó? ¿Cómo conocí yo este juego? Pues tengo una historia peculiar, también estuvo guay, yo creo que a lo mejor se juntó todo y por eso para mí lo recuerdo tan... Aparte de que me encanta el juego, que lo sigo jugando a día de hoy y me sigue gustando. De hecho, me he comprado hace no mucho una recopilación que hizo GOG, que rescata muchos juegos antiguos, ¿vale? Y hizo una recopilación de los 3 primeros clásicos, así con ya las mejoras de textura en español y tal para PC. Y me la compré, me costó 15 pavos los 3 primeros juegos. El caso, Los tres primeros los Resident. 3 primeros Resident, lo ha subido GOG y está muy bien, tío. Ya guay, en plan, se ve muy bien, adaptado para los ordenadores nuevos, puedes enchufarle el mando que quieras y todo el rollo, con todas las mejoras. Y le ha aumentado la resolución también y todo eso. Claro, ya adaptado Guay. con las resoluciones actuales para que lo puedas jugar a 1080 y eso. O Porque el 3 me gustaría pasármelo, el clásico, que ah, no me lo he pasado el pues, clásico pues nunca. en GOG está. Jugué directamente El remake. el remake. Sí, Vale. tan criticado por ambos lados, Ea, alabado y vilipendiado. ya, que lo de siempre. Pero bueno, lo A mí que me encantó. yo he de decir que es el único Resident que yo no he jugado, que me he pasado viéndolo, que fue contigo, que nos lo pasamos prácticamente en una noche y media El remake. y Joder, fue muy disfrutable. qué buena noche, Sí. tío. Menudo tute le pegamos. Claro, a mí me gustó, pero es un juego que no sé si tuve la suerte o la desgracia de poder jugarlo sin tener que comparar el anterior. Yo creo que lo mejor, o sea, si eres un jugador nuevo en esto del Resident, el 3 es un juegazo. Yo creo que sí. Y cuando juegue el clásico, pues te diré también. Si diré, hostia, pues me ha gustado más el 3 clásico más o menos. Bueno, Pero bueno, yo que sé, tienen sus diferencias. Es que yo creo que ni siquiera se podrían comparar, pero bueno. El caso, volviendo a Resident Evil 2, que es del que estamos tratando, yo lo conocí de una manera muy peculiar, que fue, pues eso, yo no tenía PlayStation ni nada, pero un fin de semana, lo típico por aquella época, pues nos fuimos al videoclub, ¿vale? Yo me fui con mi tío, que casi toda la semana alquilaba una peliculilla, y fuimos a un videoclub que ya no existe, ¿vale? Y era un antro, era muy pequeñillo, estaba cerca del paseo, aquí en Linares, ¿vale? Y bueno, una callejuela. Te lo digo a ti que tú si conoces Linares. Quien no escuche lo mismo no. Pero bueno, era un videoclub muy pequeño que había aquí y vimos una portada. Vimos la típica carátula, ¿no? Que sale como un zombie así en blanco y negro, ¿no? Del Resident Evil 2, lo que es la carátula del juego. perdona, ¿cuál era el videoclub? Es que no sé cómo se llama, tío. Estaba en una callecilla cerca del paseo. Luego te lo... Cerca del paseo. Ah, Que era muy pequeñillo, era como casi una habitación, sí. ¿sabes? ¿Cómo se llamaba ese? Porque yo me acuerdo que estaba el videoclub Chaplin, Ya no recuerdo. No recuerdo estaba el videoclub Virginia. ni idea. El caso es que lo alquilé a medias con mi primo, porque no teníamos ni un duro, y lo alquilamos para una semana. No preguntamos ni precio ni nada, dijimos, no lo llevamos. Y como mi tío llegaba, yo creo que tenía un bono, tipo bono de estos de que se llevaban las pelis una semana y luego la devolvía al fin de semana siguiente. Pues nosotros dijimos, pues ya está, nos llevamos el juego y la semana que viene lo devolvemos. Bueno, pues estuvo muy chulo. Cuando lo pusimos, pues yo que sé, flipando con la intro, porque esto antes te llamaba muchísimo la atención, la intro en 3D, lo bien que se veía, los entornos pre-renderizados que se veían increíbles, le quedaban súper bien a este juego. Luego lo que es la historia te atrapaba, no sé, tenía algo que yo quería saber que había de cada habitación, que había detrás de cada habitación. Y me acuerdo que estaban de obra, cuando estábamos jugando, estaban de obra en casa de mi primo. Y entonces estábamos jugando en lo que es actual, lo que luego fue su habitación, pero en aquello entonces era una habitación medio en obra, porque estaba esa planta de esa casa en obra. Y me acuerdo que jugábamos tirar en el suelo, la tele tirada en el suelo, con una manta y con la Play allí tirado en el suelo, ¿vale?
Era muy guay. Y a esto que se nos hizo la tarde, eran las tardes hasta ya que anochecía, que se nos hizo de noche, ¿vale? Pronto. Cuando era un chaval te sienta en cualquier lado, tío. Sí, ahí no hay problema, no te duele la espalda. No te duele la espalda y no te duele nada. Ni nada. Y entonces se hizo de noche y a esto que estábamos jugando al juego, estábamos solos en la casa, me acuerdo, y escuchamos como unos pasos, escuchamos como unos ruidos y dijimos, hostia, ¿esto qué es? Miramos para el fondo del pasillo, la habitación esta estaba al final de un pasillo largo y se juntaba todo, que estábamos solos, estaba todo oscura, no había luces porque estaba como la casa en obras, todavía no estaba la luz conectada, no había por el pasillo bombillas, ¿sabes? Y encima escuchaba un ruido jugando a Resident Evil, o sea, se juntó una atmósfera guapísima. Luego tú verás, luego era lo más típico de lo típico. Al final, ¿quién era? Pues era mi abuelo, tío, que simplemente vivía en el piso de abajo, subía, pero subía ahí despacito, no sabía si estábamos, si no, con los pies ahí medio arrastra, y era mi abuelo, y se le dijimos, abuelo, vaya susto nos has dado, no sé qué, y estuvo muy guay. ¿Qué pasó? No nos lo pasamos. No nos pasamos Resident Evil, no conseguimos pasarlo, ¿vale? No nos lo pasamos. Y otra peculiaridad o otra anécdotilla de esta misma historia, que cuando fuimos a devolver el juego no teníamos suficiente dinero. Yo creo que a lo mejor tendría yo 200 pesetas, mi primo puso otras 200 y creo que fueron 800 pesetas, porque a lo mejor creo que valía eso como unas 100 pesetas al día o algo así. Nos llevamos 7-8 días, nos faltaba la mitad. Bueno, el bueno de mi tío pues dijo, venga, yo lo termino de pagar y ya está. Y nos pagó lo que nos quedaba. Y bueno, ya está, ahí se quedó esto. Y la verdad que es muy guay. La verdad que es muy guay, muchas regañinas, porque me acuerdo que nos enganchó muchísimo. Y antes te dejaban jugar una hora y media. Y a lo mejor nos tirábamos 2 horas al juego. Y venía mi tía, venga, iros ya a la calle, no sé qué, que llevaba ya 2 horas con el juego. Y nosotros ahí, yo te lo pasaba. Claro, súper enganchados. Y bueno, estuvo guay. Fue en un verano, lo típico, vacaciones de verano del colegio. No tenías clase y es muy guay, tío. Y ya está, y yo el juego ya me lo pasé más adelante. Yo ya el juego no recuerdo cuánto tardé, pero bueno, ya más adelante. Claro, ya más adelante, por lo típico, la piratería llegó y ya ni alquiló ni nada. Mi primo me acuerdo que se puso el chip también. Y ya me acuerdo que un compañero del trabajo, mi padre, grababa juegos, nos traía una lista y ya tú verás, ya le pedí Resident Evil 2, Resident Evil 3, me acuerdo que también me lo grabó más adelante. Nos grabó Silent Hill, me acuerdo, también me lo pasé allí en casa de mi primo. Claro, yo no tenía Play y yo mi Play era la de mi primo. Me bajaba allí y allí estábamos, ahí echábamos el rato. Y guay, tío, muy bien. Y cuando me lo conseguí pasar, pues flipé. La verdad que es muy guay. Y qué casualidad que llamándose Resident Evil 2, a mí no se me había venido a la cabeza que tú fíjate la tontería. No se me había venido a la cabeza que podría existir un Resident Evil 1. Y a esto que llegó un chaval del barrio y me dijo, tío, he alquilado Resident Evil 1. Y yo me quedé como pillado, como diciendo, ¿cómo vas a eso? Evidentemente, si hay un 2, hay un 1. Y me acuerdo que me lo enseñó. Y gráficamente sí que es verdad que Resident Evil 1 perdía un poquito. Pero también tenía ese encanto de explorar y todo. Sí. Y lo único malo que estaba en inglés. Pero bueno, al final con un poquito ahí medio de lógica y con un poco de inglés básico del colegio, conseguía sacar los puzzles, no hacía falta ni guía ni nada. Muy chulo. Y ya está. Y bueno, Resident Evil 2, pues ahí lo tengo, mi saga fetiche, mi juego fetiche y me gusta mucho. Me sigue gustando desde hoy y ya está. No vamos a alargar mucho más porque tenemos que hablar aquí de muchos juegos. Qué mal hecho está el mundo, iba a decir, que fíjate que los que más tiempo tienen para disfrutar los videojuegos es los que menos dinero. Ya, es la paradoja, sí. Es una paradoja, ¿verdad? Y cuando tienes dinero y ya no te interesa el tema de la piratería, o porque, bueno, es un poco más consciente de... Lo digo porque, bueno, esto te habla de piratería, pues... que no es una cosa... Era la época, éramos niños... Yo ni la voy a defender ni la voy a... Pero creo que, o sea, no quiero justificarla, pero que quiero decir que en ocasiones la comprendo. Sí, por supuesto. La comprendo porque cuando tienes tiempo libre y no tienes dinero, los videojuegos... Y era una época distinta a la que... Fíjate que ya hasta los regalan. Que eso era... Pero claro, dices, impensable. Joder. Claro, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un chaval al fin y al cabo, no? Pero bueno, yo ahí, pues para eso están ya los mayores, ¿sabes? Para dejarse ahí la pela. Claro. Y sostener, porque me imagino que cuando nosotros pirateábamos juegos, había algún adulto por ahí que lo compraba original, ¿no? Hombre, claro, pero tú ten en cuenta que lo comprabas, pero cuando tú pirateabas también pagabas, porque a lo mejor te valía el juego 3 euros, pero a ti como un niño de 8, 9, 10 años, 3 euros era mucho dinero. Bueno, 3 euros o 500 pesetas en su momento.
Sí, que los 500 pesetas, ¿no? Que cogía y los pagaba. Lo que Eso pasa era es que mucho ahí es donde yo creo para un niño. que lo otro es piratería, pero que yo creo que ahí reside la auténtica piratería. O bueno, creo que es donde más daño hace. Que es cuando tú le estás dando a una persona que nada tiene que ver con la empresa, ¿no? Pues un dinero. Pero bueno, Ya. yo Sí, qué sí, sé, sí. que simplemente decir, pues eso, que es una lástima, pero que es así. Ya. Seguro que. Lo digo, y también para que no se asocie tanto, que ya no sé que no está tan asociado, ¿no? Pero antes como lo que los videojuegos. Bueno, todavía está en las cabezas de algunos, ¿no? Que como que los videojuegos es algo infantil o algo. No, pues los videojuegos son pues, como las pelis, Exacto, ¿no? como una La película, hay como un infantiles cuadro, como y la una. hay de adultos, Claro, como un disco ¿no? de La hay música, de. como cualquier Claro, otro. efectivamente. Y bueno, pues yo estoy seguro de que si a un adulto le quita su responsabilidad de tener que ir a trabajar, ¿tú qué crees que haría ese adulto? Ya te lo voy a decir yo. Lo mismo que cuando era un chiquillo. Ya ves. Los chiquillos juegan fútbol, se echan sus partidas y salen de fiesta. Claro. Un adulto yo creo que haría exactamente lo Tal mismo. cual. Haría su entrenamiento, Claro. tendría su momento de ocio, su partida y salía por ahí de ocio. Pero bueno, Pues sí. en fin, dicho esto, ya no me enrollo más. Sí. Resident Evil, yo me tiraría hablando muchísimo de él, pero ya está. Hay que nombrar muchos juegos. Vale, saltamos al siguiente, que hay por aquí un juego que yo creo que a ti te gusta mucho y creo que en tu entorno familiar también se ha consumido bastante, que es el mítico StarCraft. También apareció por 1998. Pues, Yo no lo he jugado nunca, así que te toca a ti, tu turno. pues nada, adivina cómo lo descubrí. Pues fui a casa de un amigo. Si es que esto siempre igual, ¿eh? Si Claro, es que, vivimos claro, una época muy guapa. a casa de tu colega, mi colega Fernando, que pues era el amigo que tenía la casa con piscina. Y entonces, pues en verano, pues quedaba con él, para pasar las tardes con él. Ujú. Y nos jugábamos a la Mega Drive, pues jugábamos algo de su ordenador. Llego y veo que está jugando, bueno, yo vi ahí en la pantalla, pues, una especie de bichos que parecían como los de Alien, que se movían sobre un púrpura, un moco púrpura en el suelo, que eso es lo que hacen los Zerg, realmente, es una de las facciones, ¿no? De ese juego. Y vi el juego y dije, coño, está chulo, ¿no? El StarCraft. Claro, yo ya conocía el Warcraft. Sí, yo Warcraft sí lo conocí. Y claro, vi ese juego y yo no sabía si era Blizzard o. Pero a mí me recordaba mucho al Warcraft. Sí, Digo, coño, claro, que yo creo que también estaba el Command and Conquer, no sé los años ya por lo que saldría, pero ya había jueguecillos de estrategia. Por ahí estaba también el Age of Empires, ¿no? exacto. Sí, sí, Age of En fin. Empires. Age of Empires 1 creo que es del 92, 93 por ahí, ¿eh? El 2 ya es más. O sea, Pues, posterior. pues lo vi que jugaba y me gustó, pero estaba todo totalmente en inglés y era todo pirata. No sé en qué momento, fui a Risco, que es donde, por si alguien no escucha, pues era un lugar donde había compra, o sea, sí, compra-venta de videojuegos, aunque era más venta que compra. Y Risco permitía alquilar, ¿no? Sí. Pues claro, antes yo iba a alquilar juegos de Super Nintendo, que yo creo que eran 600 u 800 pesetas todo el fin de semana. Alquilar un videojuego. Yo alquilaba el videojuego para todo el fin de semana porque era mi reto pasármelo en 2 días. Joder. ¿Y qué pasó? Que al tener ya ordenador, pues ya podía alquilar juegos de ordenador. Que era así como uno de los de mi barrio pirateaba, claro, lo alquilaba en Risco, copiaba y tal. Bueno, el caso Claro. es que yo alquilé el StarCraft. Y empecé a jugarlo. Y claro, es lo que tú dices, esa intro, ¿no? Ten en cuenta que ahí ya empezábamos a ver las primeras pelis tochas como Toy Story. Exacto. Que Toy Story creo que fue en el 95 cuando se estrenó. Sí, correcto. Entonces tú ya veías. Claro, a ti te encantó. Si tú viste Toy Story por la primera vez que ves Toy Story cuando era un chiquillo y ves ese tipo de animación, que a lo mejor a la vez dices, joder, pues vaya textura más simple, ¿no? Pero claro, No, que va. Está estabas perfecta. viendo una animación de ese estilo en tu consola, estabas viendo el StarCraft, los disparos, la introducción, las naves espaciales. A mí me encanta el mundillo de la ciencia ficción, eso es heredado de mi hermano Oscar, que le encanta también. Y claro, tú cuando tienes un hermano mayor, pues lo imitas. Y su gusto te lo puede llegar a trasladar, claro que sí. Y empecé a jugar ahí la campaña, la primera, la de los Terran. Que me encantaba esa arma. Es que yo soy un flipo para esto. O sea, tú ya sabes que yo. Todo lo que sea armaduraca, que también me gusta el medieval, pero todo lo que sean cacharros, bastos, mechas.
naves espaciales, rayos láser, encanta. ciencia ficción. Eso, vamos, como diría Tuber, ¿no? Me pone berracus. Y tú verás, cuando veo ese mundillo ahí de disparos, de tal. Otra película que me encantaba también, joder, ¿cómo se llamaba, tío? Que era también de matar bichos. Space Marine no era. No sé. Salió en el cine, tío. Sí, la conoces tú también. La de Independence matar Day. bichos. No, bueno, pero es Que buena de la esa, época. pero no. Está Sir Trooper. Starship Troopers, sí. Sí, sí. Pues todo eso, es que pues tú verás, pues estaba viendo ayer StarCraft y mi intención era poder volverlo el lunes, ¿no? Lo alquilaba un viernes. Sí. En esto que llegó mi hermano Oscar, me vio jugando ahí y dijo, hostia, pero qué guapo está esto, ¿no? Encima ya, en esta ocasión, yo lo vi en inglés en casa de mi amigo, pero la versión que yo alquilé era ya castellano, doblado Tú verás. totalmente. Viste ahí el cielo abierto. Y la campaña te atrapa. Sí, ¿no? Y los tanques de asedio eran la leche. Cuando tú coges el tanque de asedio y le haces el estudio de mejora de modo asedio y saca ahí unas patas enormes y sale un cañonazo. En fin, que mi hermano me dijo, no lo devuelvas. Vamos a pasárnoslo. Y mi hermano se quedaba mirando, ¿eh? Mi hermano el mayor. Sí, sí. Venga, no sé qué, cuando esté a punto de pasarlo. ¿Por qué? Porque lo que queríamos, aparte de disfrutar de esa historiaza, que tiene una campaña cojonuda, eran las intros que luego había. Claro. Porque cada 2 o 3 misiones había una intro. Y cuando era intro, ¡Oscar! ¡Intro, intro! Qué Y mi guapo. hermano venía, venga, no sé qué. Y la veíamos y tú verás, tanto le moló a mi hermano Oscar que luego, porque ahí ya era ya un poquito más complicado copiar los CDs. Sí. Ya Entonces tenía que tener... Sí, empezaron a entonces la aparecer los herramienta- primeros, me refiero, los primeros La sistemas herramienta que... antipirateo. Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que había un programa, el Clone CD, Mítico, sí. De la ovejita. que te copiaba el juego tan bien que hasta te lo copiaba con la anticopia. Es decir, si tú cogías una Ya ves. copia original del StarCraft y lo copiaba con Clone CD, como luego esa copia intentaba copiarla de otra manera, te decía que no quedaba fallo. Era el típico fallo que en mitad de grabación te echaba a perder el CD. Joder, qué época más chula. Y bueno, hay que decir que esto pues, se propagó entre mis amigos y que luego dio pie a ir sábados por la mañana al mítico cibercafé. ¿Cómo se llamaba? El cibercafé de Oscar, precisamente, que se llamaba con mi hermano. Pues no me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo, pero sí, donde yo me compré mi primer PC. Pues allí vamos mis amigos y nos echábamos partidones de StarCraft. Partida online, ¿no? Contra jugador, ¿no? Pero increíble esa época, el olor del ciber, jamás lo olvidaré porque huele a torre de PC. Es que la torre de PC tiene la torre de PC antigua cuando se calentaban Claro, ya, y ese sí. plastiquito Ya sé alrededor lo que dices. emanaba un olor muy característico. Es como el olor de cuando abres un libro, Sí, o sea, sí. para que me entiendas, no huele a eso, o como cuando abres un móvil nuevo, Sí, que huele a móvil nuevo. ese recuerdo, sí, Hay un sé a lo olor. que te refieres, sí. Pues ese encender el monitor y oír el y luego un chisporroteo. Así. Esa era la sensación de ir Ciber, ¿no? Y joder, qué guapo Muy bien, es tío. StarCraft. Podría contar mil millones Claro. de cosas más, como que me gustó tanto la copia pirata que hice que se me ocurrió pegarle en lo alto el recorte Del disco de la original. serigrafía del disco. Ujú. Le hice, imprimí, como tenía escáner, Sí. imprimí el CD, escaneé el CD original, Ujú. lo recorté y luego con pegamento de barra lo pegué sobre mi CD. Ya ves. ¿Qué hice? Pues cargármelo. Claro, tú verás. Porque Venderlo, no puede tuve que volver a leerlo. alquilarlo. Porque la Claro, gente, no puede leerlo. claro, eso es desconocimiento. La gente creía que el disco solamente se leía por la parte de abajo, pero eso no es así. Eso tiene como muchas capas y eso se puede leer o desde arriba o desde abajo, ¿sabes? Nosotros. Pues claro, Sí. era un desastre para mí. Entonces tuve que volver a llamar al amigo de mi hermano y me dijo, otra vez tengo que copiarte esto, no sé qué. Y me acuerdo que me hizo otra copia y en la copia ponía StarCraft 1. No pegar, no cagarse encima, no mear, no rayar, no sé qué, pero rollo cachondeo, Ya, ¿no? ya, Ni ya. te Qué mees, guay. ni le pegues, ni nada, mete el juego y juégalo. Y ya está. Joder. Y luego llegó la expansión. Muy madre bien. mía. Bueno, pues muy guay, una historia. Si es que tenemos historias en mí. Pero claro, si no, no acabamos. Bueno, Ya pues. ves.
Muy bien, una experiencia muy chula. Yo no lo conocí, así que no puedo decir nada de StarCraft. Sé qué juego es. En YouTube hay de la intro esa, hay gente que ha hecho recopilaciones y es como una película. Te puedes ver todas las intros seguidas. El StarCraft y el Diablo 1 fueron los juegos que me hicieron... Amar el PC. Bueno, sí, bueno, el PC ya lo amaba porque lo deseaba de hace tiempo. Pero que es que en el StarCraft hasta fueron mis primeras conexiones online al internet, mediante modem. Claro. Hasta entonces no tenía ninguna necesidad. Yo jugaba a los juegos pues, como se jugaba siempre, offline. Exacto. Pero el StarCraft que me decía, tío, quiero jugar contra alguien. Por cierto, era malísimo y perdía todo. Bueno, ya está. Pues nada, seguimos con el siguiente juego, ¿no? Sí, porque si no, no paro. Sí, si no, aquí no paramos. Ya haremos programas específicos para explayarnos de... Y la banda sonora y todo. Venga, viene ya el siguiente juego, Venga, tío. el siguiente juego yo no lo he jugado, ¿vale? Yo jugué, no sé si tiene algo que ver con este, pero el siguiente juego lo vamos a mencionar porque es importante, porque nace, sobre todo, más que un juego, un motor gráfico, que el siguiente juego sería el Unreal, ¿vale? Tan importante como hasta el día de hoy, los juegos más tochos de los más tochos utilizan Unreal Engine y bueno, a ver, hay muchísimos juegos que utilizan otros motores gráficos también muy buenos, pero que Unreal Engine hasta el día de hoy es un motor gráfico súper popular y muy característico, sobre todo en la época de la generación de 360, ¿no? Que fue cuando reventó con el Unreal 3. Y decir de este juego que yo no lo conocí, yo conocí ya el Unreal Tournament 2, fue el primero que conocí de esta gente, pero sí que es verdad que, bueno, el mítico Cliff Bleszinski, no sé si pronunciar bien su nombre, creador del Unreal, pues bueno, aquí nació su leyenda, por decirlo de alguna manera, creó este motor gráfico, creó este juego y a partir de aquí, pues bueno, ya juegos como Unreal Engine, por supuesto la saga la saga Gears of War y luego la creación del estudio Epic Games, tan famoso por Gears of War sobre todo, claro. Muy bien, yo... Del Unreal Engine puedo decir que yo tampoco lo jugué, pero es que era un juego... O sea, es que era para unos cuantos elegidos, ¿eh? Porque yo creo que ahí estaba la Voodoo FX en marcha. Ah, claro. Las aceleradoras 3D que le exprimían a ese juego. Yo recuerdo ver análisis de ese juego en un canal... Ay, no me acuerdo si el canal se llamaba C2 puntos. O sea, era una C y 2 puntos, ¿no? Tan mítico, ¿no? Canal C2 puntos. Era un canal de canal satélite digital o vía digital, lo que luego fue vía digital. Ah, vale. No, y el programa se llamaba DOF 6. D-O-F, con un D punto O punto y F punto, DOF 6. Y era un canal que hablaba sobre videojuegos y durante mucho tiempo, luego hacían un top 20 o algo de eso, y durante mucho tiempo estuvieron hablando del Unreal. Ya ves, claro. Efectivamente. Pues bueno, ha llegado a día de hoy pues gracias a su motor gráfico. Pero bueno, hay como peculiaridad que nació en el 98, por eso lo nombramos. Y ahora vamos a saltar a un juego que yo sí que es verdad que le metí mucha caña. No sé si me lo llegué a terminar, sé que era insufrible, era muy difícil. Decir que es español, ¿vale? Estamos hablando de Pyro Studios. Y es un juego tan mítico como Commando Behind Enemy Lines. ¿Qué me puedes decir de este juego, amigo? Pues lo disfruté muchísimo. Además, ¿sabes? En esa época los juegos yo no los buscaba. Yo tenía a mi tío Chupi, que era el típico tío enrollado, como el tío que puedes ser tú ahora, con tu sobrina. Pues era un tío mi tío enrollado, le gustaba también el cacharreo, los videojuegos. Ya cuando tenía el ordenador de antes, el que iba por MS2, me traía juegos. Y mi tío me abrió las puertas, o fue el que me introdujo en muchos juegos de lo que todavía a día de hoy juego. Y le voy a estar siempre agradecido. No sé si acabará algún día escuchando esto, pero sé que le gustaría saberlo. Ojalá. Sé que le haría mucha ilusión. Yo lo conocí por lo típico de por instituto. En el instituto la gente empieza a hablar. Además, no sé por qué en esta época fue como que se puso muy de moda. No sé si salió Salvar Soldado Ryan o no lo sé, pero sé que se puso muy de moda lo que es la Segunda Guerra Mundial. La temática de la Segunda Guerra Mundial, concretamente. Va por fiebre, ¿verdad? Sí, y a mí de este juego me gustaba mucho porque entre fase y fase era como un mini documental. Y no sé si recordarás que eran vídeos reales
de la época, Sí. el rollo documental, te contaban cosas y a mí eso me encantaba, tío, me llamaba muchísimo la atención, tío. Y es que aprendía y todo, A mí me, historia. a mí me encanta muchísimo también, esto ya es una peculiaridad mía, me encantan muchísimo los juegos de esa época, la compresión de audio que tenían. Joder, yo no recuerdo tanto Se detalle. oye. Sí, pues es muy parecido a la compresión de audio que puede tener el Broken Sword. El Broken Sword de PC. Sí. No sé, lo oyes y dices, esa compresión, tío, El- el archivo WAV o lo que Sí. sea, no sé, tiene Que lo algo. escuches y dices, es de Porque esa época, porque ¿no? MPT no era. Sí, y me lo trajo mi tío. O sea, yo que soy muy sentimental para estas cosas. Y entonces no caía, ¿vale? Pero el detalle ese de que tenga a una persona que ha jugado a algo y se acuerde de ti, ¿sabes? Y te diga, voy a hacer una copia para que juegue él también, ¿sabes? Eso me parece precioso, de verdad. Claro. Que alguien tenga el detalle de decir, joder, esto le va a encantar, le voy a llevar el juego. No le voy a decir que hay un juego que No, no no, sé se qué, lo voy no, a es que te lo llevar. voy a traer. Hombre, claro. Es que que te dediquen tiempo, personas y sobre todo cosas inesperadas y encima que te gusten de verdad, pues tú verás si te llena, claro, mola mucho. No me lo llegué a pasar, ¿eh? Porque si no creo que me Yo es acordaría, que pero llegué muy lejos. yo este juego me acuerdo de fases salteadas, me acuerdo de una, no vamos ahora a nombrarlas porque si no se nos va de tiempo, pero sí que es verdad que era complicado, era un juego Era muy bonito era muy también, ¿eh? complicado, Era muy bonito, estéticamente era guapísimo, gráficamente era muy chulo, lo que hemos nombrado, eso del muy tema bonito. de los Esa documentales, perspectiva. la banda sonora, muy buen juego y con orgullo ahí, español. Me quedé con la gana de... Y no pienso quedarme con ella. O sea, que vete planteándotelo si se puede hacer. Pues si tiene De que se puede jugar. si se puede cooperativo, Claro. porque este juego lo han sacado remasterizado rollo HD y todo el rollo para jugarlo a día de hoy en Steam. Pues en PC estaba la posibilidad. Creo que se podía jugar por IPX, Pues, que era un sistema. pues eso habría que mirarlo Y molaba porque además es que, claro, el ir es mucho más sencillo algunas misiones si no tienes que ir alternando entre cada personaje, ¿no? Que tenía sus habilidades Claro. y sus debilidades Exacto. también. Bueno, pues con un Hoki Doki saltamos al siguiente juego, ¿no? Estoy preparado. Yo, Señor, sí, señor. Yo de, yo de este juego no sé absolutamente nada. Sé que es muy querido en la comunidad de Nintendo y es el mítico F0X para Nintendo 64. Fuera de cámara me has dicho que tú lo tienes, ¿no? Lo poseo, Lo poseo poseo. mi Nintendo 64 y poseo ese juego. Y creo que el mejor de todos es el de GameCube, el último que salió. Que además estuvo bajo la... No sé si el desarrollo o... Pero bueno, Sega metió mano ahí. Ostras, Y me qué encantó. curioso, tío. Pero el F0X, tío, Yo es que no lo conozco. parte de que el primer F0 Sí, nació en Super Nintendo. Y ya en Super Nintendo daba unas sensaciones... Ese juego lo que te vende sobre todo es velocidad, ¿vale? Sensación de velocidad. sí. Y ya en Super Nintendo con su famoso modo 7 lo conseguía. Pero es que piensa que todas las sagas míticas de Super Nintendo saltan directamente a consolas de 64 bits. Entonces es un salto muy importante. Ya. Porque no pasa por la Y 32. puede ser incluso hasta complicado porque hay algunas cosas que saltaron del 16 al 3D, o sea, de los 16 bits que es 2D Claro. a los 64 bits, en este caso, que fue la siguiente generación de Nintendo. Y en algunas ocasiones no hay cosas que no han cuajado, no solo en Nintendo, sino también fuera de Nintendo. Que, Sí. por ejemplo, un ejemplo muy mítico, ¿no? Castlevania en 3D, hasta que no llegó los Dorsadu, un Castlevania en 3D no ha sido bueno. No ha sido comparable a Bueno. los 2D, ¿no? Bueno, pues yo No qué sé sé. si por ahí Sí, alguno. supongo que sí, tienes razón, porque los Castlevania de Nintendo 64 a mí sí que me gustaron. Pero se nota que a veces ciertos movimientos eran un poquillo toscos. Raro, ¿no? Pero a mí en lo personal sí que me encantaron. A lo mejor si lo vuelvo a rejugar ya no me gustan tanto. Bueno, entonces decir. F0X conseguía que te pusiera con el flequillo para arriba, ¿no? F0X es... No sé cuántos juegos podían en esa época ir a 60 frames. Ostras, Pero F0X lo hacía. ostras. Claro, otra cosa es que tú tuvieras tele. Que normalmente aquí en Aquí, España, hay bueno, que decirlo, 60 Hz. claro, bueno. aquí en España las teles eran de 50 Hz por el tema de la corriente. Porque aquí la corriente iba a 50 Hz. Sí, es verdad que los gráficos eran un poquito más simples,
porque... Más simple respecto a qué, al de Super Para Nintendo. conseguir esos 60, claro, es que para conseguir esos 60 frames, Claro. pues tendría que sacrificar un poquito de calidad gráfica. Entonces los coches eran como... Los coches disponibles en F0 daba la sensación de que podía hacerlo en papel como un origami, ¿sabes? Sí. Ya, porque se notaba mucho lo que era Eran, el pliegue de lo que eran es muy poligonales, ¿vale? Eran Exacto. muy poligonales, y tal, pero bueno, eran resultones, a mí no me molestaba. De hecho, no caí en eso hasta que lo leí en un artículo. Pero ya empezaban a existir los auténticos loopings o sea, Sí. correr una carrera sobre un cilindro, Ujú. cosas así que eso en Super Nintendo no se podía hacer. Claro. Y bueno, y otra cosa que me encantaba era lo rejugable que era porque ibas desbloqueando copas cada vez más difíciles, el modo espejo, el no sé qué, el modo random, bueno. mm, y la música, porque la del F0GX es como un rollo techno, ¿vale? Sí. Pero la del perdón, F0GX. Pero la del F0X, la de Nintendo 64, es un metalera, quien le guste como la música del Doom de ahora. Sí. Música dura, rockera. Yo qué sé, veía temazos de guitarra que Pero que le sentaban le bien al juego, le ¿no? daba el turbo ahí. Te ponía 900 por hora, la sensación de velocidad, en fin. El universo tan curioso, muy estilo. Mira, el universo de F0X, perdón, me recuerda un poquito al de, por ejemplo, el universo de. ¿Te acuerdas del videojuego? ¿Te acuerdas? Del videojuego de Ascen, De sí. el que estuvimos Sí. jugando. Ese universo así como cyberpunk raro, porque los corredores eran muy estrambóticos y. Ujú. En fin. Bueno, Vamos. Solo puedo decir maravilla. Ese juego que es de juegazos si están me comentando. tuvo muchas horas ahí picado, ¿eh? Sí. Bueno, pues tú verás, de F0X saltamos a una barbaridad que yo creo que le explotó a la gente la cabeza. Sobre todo más que nada por la historia y por no sé, es que ya tampoco sabré decirlo, porque la jugabilidad tampoco es que dijéramos que es una locura, pero, Ya sé cuál viene. pero tampoco se había hecho nada parecido. Ya sé cuál viene. Y cuando tú y cuando tú veías este juego decías, pero qué coño, ¿no? frase mítica en el juego, ¿no? Estamos hablando de Metal Gear Solid, por supuesto. Efectivamente. Yo creo, a ver, a mí me faltan todavía pasarme el 3, el 4 y el 5, ¿vale? O sea, me falta mucho, solo me he pasado el 1 y el 2. De hecho, ahora voy a contar cómo yo conocí este juego, cómo me lo pasé la primera vez. Pero yo creo que la gran obra de Kojima, yo creo que es este, tío. A lo mejor soy un bocaza y me anticipo, porque por lo visto el 4 es una barbaridad, pero el 3 también dicen que es otra barbaridad. ¿Ves? Yo creo que cualquier amante de Metal Gear pues tendrá su favorito, ¿no? Y cada uno tendrá una opinión. Pero yo creo que lo que le dio renombre a Hideo Kojima en el mundo del videojuego, yo creo que fue este Metal Gear. Luego los otros pues tendrán su peculiaridad, pero claro, cuando Hideo Kojima puso sobre la mesa este juego en 1998, pues yo qué sé, yo creo que todos nos echamos todos nos echamos las manos a la cabeza. Y la envidia de quien poseyera, Claro. porque yo estas cosas solamente lo podía ver o en casa de un amigo, que no fue el caso. Nunca pude disfrutar de alguien pasándose el Metal Gear y lo que hacía era verlo con envidia en programas de televisiones que se dedicaban a los videojuegos. Verlo en movimiento, esos efectos de luces que luego lo quitaron en el remake, porque yo sí lo jugué en GameCube. ¿Sí? Pero ese efecto de tubo fluorescente que se veía en el techo. Ah, vale. Sí, como ese efecto verdoso, ¿no? Así. Se veía esa transparencia, ¿no? Porque había momentos un poquito más pasilleros, ¿no? Sí. Y luego espacio. Y me molaba un el poquito más detalle abierto. que cuando iba por el pasillo se veía el tubo fluorescente del techo, pero se veía transparente para que a ti no te molestara. Es que mira que te gusta fijarte en luego esos se lo detalles. quitaron. Y tío, porque es que representa esos pequeños detalles, para mí son el representante del trabajo fino, bien hecho y del amor que le ponen a las Hombre, cosas. claro. Con la ausencia de esos pequeños detalles, pues se puede quedar En otra cosa. Pero tú ves eso, sí, que si no está ese efecto, no pasa nada. Pero es que si lo tienes, es como, ¡buah, tío! Es que se nota que le has puesto amor, ¿no? A las cosas.
Pues mira, yo este juego lo conocí a través de un vecino, lo típico de la época, yo tampoco tenía Play y cuando lo vi dije, madre mía, o sea, fíjate la tontería, eso de apoyarte a la pared y darle así a la pared, el toque según tú le dieras al botón, porque lo típico hacías tan, tara, tan, 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 ¿sabes? Tonterías de ese tipo, ¿no? Sí. Yo flipaba, o que te podías echar un cigarro, o que iban andando por la nieve y se quedaban las sombras, o sea, se quedaban las huellas, y si lo veían los enemigos, saltaba la alarma también, o sea, era una locura. O sea, era una locura. Luego los cambios de cámara esos que tenía, ¿no? De que si para mirar con el visor podías ponerte en primera persona, que luego la cámara era como una perspectiva desde arriba, en planta, no sé, tío. Sí, cuando te apoyabas en la pared se bajaba la cámara para que tú pudieras ver por la esquinilla. Se ponía en horizontal, una locura. Pues yo este juego, claro, yo no tenía Play, yo no lo podía disfrutar y lo que tú dices, yo veía a la gente y se me caía la baba. ¿Qué pasó? Que llegó el año 2000, tuve mi primer PC, llegó el emulador, el gran emulador, el Bling este tan famoso que hubo en la época, o bueno, uno de tantos. Y yo este juego... Que podría haberlo tenido en PC el juego, ¿eh? Pues yo es que no lo sabía. Y yo la primera vez que me pasé este juego fue emulado en Bling. Sí, en Bling, y me lo pasé ahí. Ahí fue la primera vez. ¿Cómo iba? ¿Iba guay? Pues iba perfecto, la verdad. Yo tenía un Pentium 3 866 con 128 megas de RAM. Y iba perfecto. El PlayStation la emulaba sobrado. Iba sobradísimo. Tenía una GeForce 2, una GeForce 2 de la época. Y tenía 64 megas de vídeo. Tú fíjate, costó la gráfica 40.000 pesetas. No lo olvidaré nunca. Me has desbloqueado un recuerdaco, tío. Porque yo el Pentium 3, yo también tuve un Pentium 3. Pero recuerda que antes existían la venta de ordenadores de segunda mano. Bueno, luego sigue existiendo. No recuerdo, pero seguro, me imagino que había tiendas que vendían ordenadores de segunda mano. Y yo me compré un Pentium 3 de segunda mano. Cuando quise dar el salto. Tío, me lo has recordado. Pues eso, yo me lo pasé este juego emulado. Ya hablaremos del PC. Tranquilo que del PC hay historias también. Pues eso, lo jugué emulado, me lo pasé. Me gustó muchísimo. Y he de decir que me lo he pasado hace apenas un mes. Y el juego me ha gustado aún más que hace 25 años. O sea, me ha gustado aún más. Pues te das cuenta de lo que tú dices, de los pequeños detalles, de lo bien hecho que está, de la narrativa, de los personajes, del carisma que tiene. O sea, todo. Y de la cuarta pared. Y por supuesto, claro, de la cuarta pared. O sea, eso es una locura. Eso no se lo esperaba nadie. Y nada, decir que por suerte, este juego concretamente, porque ya ninguno más, este tiene un doblaje al castellano impresionante. O sea, impresionante. Y ya está. Yo no pude disfrutar el doblaje en castellano. Yo en GameCube no. Mejora de gráfico y todo, pero inglés subtitulado. Bueno. Y eso, y lo de cambiar el mando del puerto para poder cargarse al otro, al maestro del disfraz. Sí, a Psicomantis. Uno, es Psicomantis, vale. Psicomantis. Yo no sé por qué he dicho Octopus, no sé por qué he dicho Psicomantis. O para poder contactar con Meryl. Claro, también. Detrás de la carcasa tenía la frecuencia. Sistema antipiraterío, Sistema antipiraterío. Que decía, mira detrás del CD. Claro. Y tú en el juego decías, ¿pero qué CD? Si no tengo ningún CD. claro, te quedabas ahí pillado. Qué guay. Genialidad, ¿eh? En fin, pues bueno, saltamos de un futuro rarete a un futuro pasado post-apocalíptico más raro todavía. Una saga mítica a día de hoy, muy, muy, muy famosa. Yo tampoco lo jugué. Yo he de decir que solamente picoteé el 3 y el 4 sí que le metí bastante horas. Y es Fallout 2, que de este te toca hablar a ti. El Fallout 2... bueno, tengo que decir, casi creo que me gusta más que el Fallout 1. El Fallout 1 vino doblado al castellano. Traducido al castellano. ¿Y el 2 no? Pero el Fallout 2, gracias a la comunidad, se pudo hacer unos subtítulos. Doblaje interesante. Y es muy importante eso porque en Fallout 2, aparte de que hay mucho texto, política y tal, muy interesante, se usa un lenguaje muy soez mexicano. Es como lo que... Bueno, soez, pero te quiere decir que por ejemplo, nosotros, si a lo mejor tenemos un acento andaluz o lo que sea, pues se nota que ciertas palabras las enlazamos, ¿no? Por ejemplo, en Fallout 2, si te quieren insultar y te quieren decir que eres un hijo de P, sí, ¿vale? Pues que eso es Son of a Bitch. Pues cuando lo dicen en Fallout, lo dicen muy juntos, Son of a Bitch, y en el texto lo ponen así. Entonces, aunque sepas inglés,
si lo lees y no eres conocedor de esto, te sigues sin enterar de nada. Ya, sí, te entiendo. Hacen lo que es. Porque hay muchas jergas, que es lo que no me salía. Sí. Las jergas. Y Fallout, pues, por supuesto, me lo hizo conocer mi tío, pero no el 2, sino el 1. Y el 2 era, gráficamente, es que el 2 era igual que el 1. Es una historia nueva, podría ser perfectamente una expansión. Sí, de la época. Mejorando ciertas cosillas que podían fallar en el 1. Digo de la época, este paréntesis, porque en aquello entonces se le mandaba, cuando un juego se ampliaba, se llamaba expansión porque realmente era una expansión y se notaba, no como hoy día que te hacen un DLC y un DLC es un personaje. Bueno, ya está. No, la expansión no se descargaba, la expansión se compraba físicamente en la Exacto. tienda, entonces tenía que pasar por una De hecho, una expansión serie era de... casi igual o más grande que a veces el juego original. Claro, porque tenía que pasar por una serie de controles y de historias, de chequeos, porque lo iban a sacar físicamente y no podía tener tantos fallos. Hoy día, pues, las facilidades, ¿no? Podemos sacar el juego medio hecho y ya vendrán las actualizaciones, Claro, ¿sabes? Ya vendrán. Exacto. En fin, Pero bueno, es otra historia. antes la putada, entre comillas, era que cuando querías hacer una actualización, que eso pasaba mucho en Street Fighter. Sacaba el Street Fighter con 8 personajes y luego te sacaban el Street Fighter un juego nuevo diferente ya con el resto de personajes. Y retocadillo, Del 2, ¿no? sí. Con Saga y todo eso. Y con Castlevania pasó lo mismo en Nintendo 64, que sacaron 2 Castlevania y bueno, ya te contaré una historia por eso. Vale. Yeah. El caso es que Fallout 2, pues, súper rolero. Para los amantes de los juegos por turno, al menos el combate es por turno. Y una historia, pues, que, bueno, basada en el mundo post-apocalíptico, como puede ser el de Mad Max. De hecho, yo creo que bebe directamente de eso. Muy guay. Y con guiños en situaciones de películas como, por ejemplo, la de los Goonies. Ostras, qué curioso. Hay momentos en el que hay que buscar a un niño en un pozo y tal. Pues bueno, hace una referencia a la peli de los Goonies. Qué guay. Y que te puedes crear y que puedes resolver la situación de muchísimas formas diferentes. Entonces puedes elegir ir por ahí de conversador por la vida o puedes ser un gañán y darle puñetazo a todo o, claro, sí, limitado por los gráficos, pero... Ya te daban esa libertad. Esa libertad con consecuencias y ya es curioso, pero es un juego difícil de entender al principio, al menos para lo que era... Yo era un chiquillo de 14 años o 15. Y me pasó, y lo tengo muy relacionado con Dark Souls, porque en ambos, bueno, me suele pasar con los juegos que me acaban gustando mucho, me pasa siempre lo mismo. Que lo empiezo, me va fatal con el personaje que me he hecho, tengo que borrarlo y ya con el conocimiento adquirido con ese primer personaje, volver a hacerme un personaje mejor y ya empiezo a disfrutar del juego, ¿sabes? Pero era un juego, Fallout es un juego de los que castigan. Como no hagas las cosas bien, tiene consecuencias. Guay. Sí, castiga duro, ¿eh? Castiga duro como puede ser un Dark Souls o como eran los juegos de esa época del 98. Que por eso yo creo que Dark Souls triunfó mucho, porque tenía ese regustillo de los juegos de antes. Yo creo que sí, te dejan ahí totalmente. y sin tutorial ni nada, ¿sabes? Sí. Sin tutorial ni nada, a pelo, ahí lo llevas. Tal cual. Suerte. Bueno, pues de Fallout pasamos a algo más medieval, ¿no? Como al mítico Medieval. Yo decir que este juego no lo vamos a nombrar porque es muy mítico, ¿no? Pero no me lo he pasado, simplemente jugué una demo, siempre me quedé con ganas. Claro, me quedé con ganas de más, jugué la demo, lo típico, casa de mi primo, yo no tenía Play. Y las demos estas que te regalamos con cualquier revista o incluso con la propia consola, pues Medieval venía ahí y era un juego que me llamaba mucho la atención, pero incluso a día de hoy todavía no lo he jugado. Quiero pillarme la versión esta que sacaron remasterizada para Play 4. Tengo pendiente y algún día llegará. Vale, pues yo sí recuerdo haber visto el Medieval en casa de unos amigos que eran hermanos gemelos. y lo que gustaba mucho, lo que yo recuerdo de Medieval y de los juegos de PlayStation en general, era esa facilidad que tenía para ir doblado a cada... Era un gusto. La verdad es que, hombre, yo no tenía tantos problemas con el inglés ni nada de eso, pero tengo que reconocer que llegar a casa de un amigo y que el juego que te ponen se empieza a oír en castellano y hablártelo en castellano, que eso era gracias al formato CD, lo que lo trajo, claro, ¿no? Entonces estaba más acostumbrado en PC, no tanto en consolas, y gustaba. Juego que sí gustaba. Y recuerdo buen doblaje. Y un universo de fantasía. Que me gusta en el sentido... Sí, es medieval, pero tiene ese toque de... romanticismo. Como casa de bruja.
No, ese aspecto como de Tim Burton, ¿sabes? No sé cómo Sí, sí, decírtelo. sí. De A pesadilla antes de Navidad. Sí, un rollillo así. Sí, sí, tiene ese Sí, una toque. estética así, que los castillos tienen esa típica torre Deformado. que físicamente es imposible, pero está Claro. deformada, Exacto, efectivamente, ¿no? sí. Ese tejado de paja, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas que a mí me mola mucho y ahí está en Medieval, Pues pero no guapo. puedo decir mucho más de él, la verdad. Bueno, pues ya está. Y de otro juego que hay que mencionar sí o sí, porque también es un grande en su género, que tampoco yo me lo enseñó un colega que era súper fan de la aventura gráfica, y es del mismo creador, del mismo padre que la aventura gráfica que tanto te gusta a ti, creo, ¿no? La de la última cruzada y del mítico Monkey Island, es el gran Green Fandango. ¿Lo has Lo tocado? tengo pendiente, ¿eh? Yo, Lo tengo yo pendiente también, tío. Y tengo la porque versión esta que sacaron remasterizada, que lo pusieron en Steam por 1 euro, tío. Y me lo compré, me acuerdo. Y lo tengo. es que yo no sé si estaba gratis en Game Pass, Creo que lo regalaron pero en yo Epic lo tengo en también. la En lista. Epic lo regalaron, creo. Pero yo lo tengo en Steam porque me lo Vamos a compré. tener que mirar. Y nada, eso. ¿Ves? Estos son, Dime, dime, dime. estos son cosas de las modernidades, que es que ya tenemos tantos juegos que ya no sabemos si los tenemos. Ya ves. Si no Sí. regalaran nada y tuvieras que comprarlo, verás cómo sabía que lo Pues tenías. claro que sí. Nada, eso, pues que algún día pues a lo mejor le meta mano. O incluso este juego puede ser que sea un juego para pasárnoslo juntos, aunque sea desde el mismo sitio. Porque como a un género que a ti te gusta tanto, yo creo que me molaría incluso más pasármelo contigo al lado que yo por mi cuenta. Sí. ¿Por qué dices que es del padre? ¿Por qué es de LucasArts Sí, también? ¿O claro, qué? es del mismo creador que Monkey Island. Creo que sí, vaya. No, espérate. Monkey Island, sí, es de LucasArts también. Es de LucasArts. ¿O no? O a lo mejor estoy yo confundido. A ver, lo puedo buscar. Sí, búscalo en un momento y salimos. Es posible que porque sé que es de el de Gilbert, ¿no? El John Gilbert, Sí. ¿no? O de Lucasfilm, puede Yo ser. sé que es de LucasArts y a lo mejor estoy El Indiana Jones, por supuesto que sí, pero. Ah, pues a lo mejor estaba yo Monkey. confundido. A lo mejor no tiene nada que ver con Monkey Island, ya simplemente con la última cruzada. No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que porque es el mismo motor. Te lo digo No enseguida. lo sé. Búscalo y salimos de Busco- dudas. Pues eso, un poco de lo que va es por lo visto va, es que no recuerdo bien. Yo es que Y es de Lucasfilm, efectivamente. Sí, ¿no? ¿Cómo he podido fallar en esto? Sí, sí, sí. No sé por qué pensaba que sería así, de Lucasfilm. Pero a lo mejor el director no es el mismo que de Monkey Island, no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser. No A lo sé. mejor la distribuidora. Ron Gilbert. Bueno, No lo sé, pero bueno. ya está, que es un juego Que es sí. un juego a tener en cuenta, que salió también en Tiene 1998. pedigrí el Exacto. juego, sí. Y ya está, que si os gusta la aventura gráfica y no lo habéis pasado, tenéis que meterle caña. Y ya, ¿Y sabes de qué va exactamente? pues creo que va de una funeraria. Pero es que no recuerdo más, creo. Es un juego así, pues rollo, pues con el cachondeo también, tipo Monkey Island, supongo. Es que a mí me lo enseñaron en su día. Alan Mac, ese tipo de cosas. Claro, me lo enseñaron en su día, pero yo no recuerdo nada porque no lo he tocado. Por eso me gustaría, yo creo que este juego lo disfrutaría más ahora de adulto que de niño. Y ya está, el siguiente. Sí, Creo que había una chica por ahí que le gustaba mucho, a lo mejor que conocemos. sí, Pero no estoy seguro. sí, Sí, ¿no? sí. Mi gran amiga Irenita. Me gustaba también. Le gustaba mucho Grim Fandango. No sé si lo decías por ella, pero sí, a ella concretamente le mola. Vale. No, pero no estaba pensando en ella precisamente. Bueno, pues luego el siguiente sería el mítico, bueno, por nombrarlo no vamos a hablar mucho de él, pero es Crash Bandicoot 3, ¿vale? Yo sí que lo jugué en su día porque mi primo tuvo el 2 y el 3 y nos los pasamos en su consola. Es un juego muy guapo, muy divertido, plataformero, el primer, entre comillas, la primera mascota de PlayStation, aunque luego al final no fue ni mascota ni nada, Ya. pero muy guay. O sea, un juego... Estaba de moda, ¿eh? Tener más cosas. Sí, un juego... Parece que si no, no era nadie. Claro, encima PlayStation era una consola nueva, no tenía mascota, como Nintendo y Sega, que eran las que estaban dominando el mercado, sí que lo tenían, pues parecía como que venga, nosotros también. Y al final ni mascota ni nada. Pero bueno, es un juego, ya sabéis de quién, Naughty Dog, que vamos a decir de ellos, Uncharted, de la sofá, juega Rales y empezaron con esto, con el Crash Bandicoot, este concretamente el 3, un juegarraco. Y ya está, yo lo recomiendo 100%. Luego llegó la versión esta remasterizada, que es la que yo tengo a día de hoy, en la Play 4 y muy guay. Algún día lo rejugaré todo. Pues no es una saga que a mí me van, a lo mejor me apedrean, pero nunca me ha atraído. A mí sí me gustó mucho, la verdad. Nunca me atrajo Crash divertido. Bandicoot, la verdad. Y hasta pegamos Curioso. otro sartaco a un juego tan mítico. Este ya es de PC, para peceros. Vamos con nuestro señor, no sé si era general o yo no sé qué era, pero era el mítico Gordon Freeman. Hablamos de Half-Life. Y juegazo. Yo sí que me lo jugué en su día.
Bueno, a ver, me lo jugué en su día, me lo jugué. Yo, como he dicho antes, el PC me lo compré en el año 2000, yo lo jugué en el año 2000, pero bueno, del 98 al 2000 son 2 años, prácticamente es su momento, porque antes no era como ahora, que si han pasado 2 años por un juego parece que han pasado 17. Antes la cosa iba más lenta, creo yo, la vida era más lenta. Y era un juego que me lo estaba pasando en paralelo con un colega. Y me acuerdo cuando íbamos al instituto, íbamos comentando por dónde íbamos cada uno. Porque antes te ibas al instituto andando. Antes no te llevaban tus padres ni nada. Antes te ibas andando, cogías tu mochila, tu bocadillo. ¿Ahora te llevan tus padres? ¿Ahora te llevan tus padres? Yo creo que el 90% de los casos de los niños de 15, 14 años, incluso yo tengo compañeros de inglés que los recogen, los llevan, los traen y tienen ya sus 15 años. Y tú antes... Mi padre nos daba una moto. Claro, tú es que tuviste otra época, Es tuviste una vida muy guapa. ¿Quiénes somos nosotros? Claro. Pues yo cogía mi mochila con 12 años, mi bocata, y yo tenía casi más de media hora de pateo hasta el instituto. Y pues bueno, te daba tiempo a tener una buena charla. Y muchas veces por el camino te cruzabas con algunos, con otros, y bueno, muchas veces coincidía con uno que nos lo estábamos pasando. Y molaba, tío, nos íbamos ahí charlando por dónde íbamos, por qué es lo que habíamos visto, qué es lo que no, qué armas teníamos y tal. Y es un juego muy, muy guapo. Es un juego que tengo ganas de volver a rejugarlo porque solo me lo pasé esa vez. O sea, hace ya más de 20 años. Y claro, me acuerdo perfectamente de la final. O sea, me acuerdo perfectamente de la final. No lo voy a decir por si alguien... O sea, ya 20 años no es motivo de spoiler, pero bueno, no lo voy a decir. Pero me acuerdo perfectamente, me acuerdo de muchos detalles. Y nada, pero me gustaría rejugarlo porque hay cosas de la historia que me gustaría recordar. Es decir, hay una versión mejorada, sí, ¿no? Sí. La Black Mesa está en Steam y he estado más de una vez por pillarla. Algún día la pillaré. Y Con el motor gráfico del 2, creo. Correcto. Sí. Con el motor gráfico ya del Source, del 2. Pendiente. Que por cierto, el 2 también otro juegazo. No salió en el 98, pero también lo recomiendo. Así es tener mi Pentium 4 con el 2. Con el Half-Life 2. Hostia. Pentium 4 y Half-Life 2. Claro, eso ya pedía más máquina. Uh-huh. Sí. Vale. Yo el Half-Life lo descubrí por primera vez en el Ciber, este que te comenté, el Cibercafé Sí. Ciber Linares, yo creo que se llamaba. No sé. Se llamaría que así. no lo recuerdo. Pero sabes dónde estaba, sí, ¿no? Sí, claro, en el pasajillo ese, enfrente de la biblioteca. Y recuerdo que fue el primer juego, lo que me gustó de ese juego era que era de los primeros FPS Sí. que simulaba como la vida cotidiana de alguien, no sé si cómo explicarlo, ¿no? Pues te metían en el metro al principio. Sí, que hasta ese momento más o menos los FPS eran prácticamente pegar tiro a saco, que era rollo Duke Nukem y Wolfenstein. Pega tiro, ¿sabes? Ni modo historia, ni nadie que te habla, claro. Avanza y mata, ¿sabes? Claro. Y este tenía una historia y tenía que hacer cosas y esa emulación de que era un tipo normal, que iba a su trabajo de laboratorio y todo se va a la mierda, correcto, ¿no? Exacto, en el momento tú vas como a trabajar, mola mucho porque empieza como que tú vas a trabajar, ¿qué pasa, señor Freeman? No sé qué, te atienden, tus compañeros eran científicos, te dicen que te pongas traje, no sé qué, y en ese hay un momento, un intervalo de tiempo en el que se va toda la mierda. Y creo que empezó a marcar el camino un poco de cómo irían los first person shooters del momento, ya un poquito con más profundidad, ¿sabes? Aparte de que, bueno, le debo a este juego su motor gráfico, le debo mucho porque es el motor gráfico de uno de mis juegos favoritos, que es el Titanfall 2. Ah, sí, claro. El Source, muy modificado, sí, pero es gracias al Source que existe Titanfall 2, que es de... Ya sabes que soy un enfermo de ese juego. Sí. Malísimo, también a veces. Bueno. Pero bueno, ahí estoy, me encanta jugarlo. Y luego pues lo tuve en otros ordenadores ya más adelante en mi casa. Y a quien sé que le encantó muchísimo a mi hermano menor, que viene... Dos hermanos después de mí. Bueno, sí, hay un hermano entre medias, pues el más pequeño de todos. A ese le encanta el Half-Life. Me encanta Half-Life, ¿no? Sí, es un juego está muy chulo. A mí el 2, fue que el 2, por ejemplo, lo mejora en todo. O sea, es que si el 1 era bueno, el 2 es buenísimo. Sí. El 2 lo empecé también. Soy un mierda, me lo he dejado a media. Está muy chulo. Bueno, ya te lo pasarás. Pero es que no hay tiempo, tío, yo qué sé. Cuando me jubile o algo. Pues sí. Que me dedicaré a podrirme aquí en el sofá. A base de jugar. Sí. Bueno, pues mira, llegamos a otro juegarraco. O sea, es que vaya año, vaya título. Yo creo que va a tener que hacer podcast en 2 partes, ¿eh? pues si quisiéramos, ya ves.
Mira, pues ahora llega uno que yo creo que tú sí te lo has pasado, yo no me lo he pasado, yo lo dejé a medias. Por desgracia, yo no fue porque yo quise abandonarlo, porque yo no tenía la consola. Es un juego de Nintendo 64, ya te puedo hablar cuál puede ser. The Legend of Claro. Zelda Ocarina of Time. Le han dado el premio como el mejor juego de la historia. Sinceramente, eso es algo muy gordo. No creo que sea el mejor juego de todos los tiempos. Sí que es verdad que es un gran juego, está muy chulo. Juego de aventuras, tercera persona. En su momento impactó muchísimo. Banda sonora muy Claro, buena. es que eso no creo que lo entienda la gente de ahora. Pero Que te digan que la leyenda de Zelda tiene ese reconocimiento, a día de hoy es difícil de asimilar. Porque perfecto el juego no es. claro que Pero le no. daban, le Pero ponían 100 y le ponían. Pero ni en, Pero su, es ni en que. su día, a ver, sí que es verdad que en su día, a ver, bueno, yo qué sé, claro, la competencia, bueno, mira todo lo que hemos hablado, mira todo lo que hemos hablado, o sea, tenía también muy buena competencia, pero decirle que era el mejor juego de la historia, pues es que es un título que bueno, si es que cada uno tiene su, es como decirle a alguien eres la mejor persona del mundo. Pues yo qué sé, cada uno es de una manera, ¿no? Pues los videojuegos es lo mismo. Cada uno te va a transmitir una cosa, cada Claro. uno te va a aportar una cosa y cada uno pues te va a hacer sentir cosas diferentes. Y sí que es verdad que es un gran juego. Yo he de decir que me quedé, diríamos que sería la mitad, no lo sé, yo me quedé, este juego se divide como en dos partes, una parte en la que eres niño y como una segunda parte en la que eres adulto. Pues yo llegué a hacerme Sí. adulto y ya está, y ya me quedé ahí. ¿Por qué? ¿Y dónde lo jugaste y cuándo? Porque yo lo jugaba en la casa de un colega que encima no era ni de mi barrio, era del barrio de al lado. Entonces era cuando yo me tenía que ir a su casa, me acuerdo que él se ponía con ordenata, él ya estaba rollo ordenata y yo me ponía en la Nintendo 64 la que tenía ahí al lado. Y entonces, Entonces estaba prácticamente recién sacado el juego. sí, ¿Era en básicamente, su momento? ¿Era en el 98 cuando lo jugaste? no, sería 2000-2001. 2000-2001, Vale. pero bueno, no había pasado mucho. Y yo con el juego seguía flipando, yo lo veía, lo único malo que estaba en inglés. Estaba en inglés, yo no me enteraba de mucho, pero bueno, yo me perdía por ahí por el campo, iba con mi tirachina. Muy guay, tío, yo qué sé, el juego me encantaba. O sea, yo me acuerdo que me ponía en la tele al lado de mi colega, él estaba con el PC dándole al diablo a muerte. Yo me acuerdo que él estaba ahí farmeando, estuvo entre los 100 mejores de Europa, porque me acuerdo que Diablo 2 estamos hablando, tenía como una lista, como un ranking, ¿no? De personajes, creo que a día de hoy lo sigue haciendo. En Battle.net, dentro de Battle.net tiene como un ranking de los mejores personajes. Y él llegó a estar entre los 100 mejores y jugaba mucho. Y yo mientras al lado, pues jugando en paralelo a Ocarina of Time, tío. Y muy guay, muy, muy guay. En esa casa ya contaré más historias porque en esa casa hemos jugado muchas... Hay mucha historia de vicio. Y nada, eso. Yo me acuerdo que este juego lo conocí a través de como ya comenté en el podcast anterior que dijimos, los vídeos estos que te regalaban en revistas y tal. Pues yo lo vi esto en un vídeo, en un VHS. Y yo dije, ¿eso qué es? Y me llamaba muchísimo la atención. Y luego ya cuando conocí el juego, pues flipé. Y bueno, en casa de mi primo también se lo dejaron alguna vez o lo alquiló, también lo vi. Y a mí con este juego he de reconocer que a mí se me caía la baba. Lo tengo pendiente, me lo pasaré en algún momento, sé que me lo pasaré. Pero ahí está. Otro más, eso, que es lo que tú dices. Acéptalo. Claro, la acepta y que está pendiente, un gran juego que sí, que sé que hay que pasárselo, pero es que hay tanto, y cuando hay tanto, pues lo que no hay es tiempo. En fin, Claro. tú sí te lo pasaste, ¿no? Sí, bueno, yo me aseguré de que mi hermano pidiera para Reyes. Este juego, no sé Claro, qué. vosotros tenéis Ese juego la trajo. consola. A ver, ese juego trajo muchas novedades. Aparte de que gráficamente era brillante, creo que era de los primeros juegos que incluía el ciclo de día y de noche. Que se hiciera Sí, de noche, correcto. cuando era de noche salían enemigos que no salían de día. Eso era una locura. En el tema de la traducción fue por falta de tiempo, porque tenía que salir sí o sí para esa Navidad, entonces no pudo llegar doblado. Podría haberlo hecho. Mala suerte, tío. ¿Cómo lo resolvió esto Nintendo España? Pues lo resolvía con una especie de diccionario. O sea, el juego venía traducido, pero venía traducido en un libro, en una libreta. Y cuando había un texto, como si fuera un diccionario, como cuando querías buscar una palabra en el diccionario, Sí, te lo ponía en paralelo y te lo leías. te leía. Lo que pasa es que tenías que tener cuidado de no equivocarte porque podías leer textos que te learan la cosa. Ah,
Ah, no sabía, tío, qué curioso, qué guay. Te ponían yo tengo esa libreta, te ponían el texto en inglés y justo debajo traducido. Pues eso a día de hoy va a dar una Y pasta, seguramente, como está pasando seguramente, últimamente, con todo. seguramente. Y bueno, y también como estaba muy de moda, que era un recurso muy útil el tema de los gráficos renderizados, es decir, los escenarios renderizados como se hacía en Resident Evil 2, Sí, pues en una Nintendo 64 alcanzaban unas cotas de realismo y de edición de gráficos pre-renderizados, que es que eso era una maravilla. Yo me acuerdo que o sea, yo estaba como loco por jugar ese juego. Lo pidieron para Reyes. Yo sé que llegaron antes de Reyes. Y yo por las noches esperaba a que mi hermano se acostara. O sea, yo empecé a jugarlo antes de Reyes. O sea, a se escondidas, ¿no? acostaba mi hermano y a escondidas, a las tantas de la madrugada, empecé a jugarlo porque no me aguantaba las ganas. Lo veía ya en un canal francés de videojuegos, se llamaba Game One, y veía las imágenes del Zelda que ya hablaban de él y te morías de ganas por tener eso. O sea, el auténtico hype que había. Uf, me encantaba. Yo tenía ahí 14 años, creo. Ya, juegazo, 14 o tío. 15 años. Pues muy Qué buen juego, noche, tío. qué noche Qué con historia la más tele chula. bajita, con viniera. Uf, en fin, Bueno, pues saltamos al magnífico. siguiente. Juego mítico, hay que jugarlo, ya me lo pasaré cuando se pueda, pero sí, ya me lo pasaré. Y otro juego del que yo no puedo hablar mucho, pero me llamaba muchísimo la atención porque un grupo de chavales de clase siempre estaban jugando a juegos de cartas de Magic, hablaban mucho de juegos de rol, tal y cual. Y me acuerdo que me fui una vez a casa de ellos y me enseñaron este juego. Creo que me enseñaron la segunda parte. Estamos hablando de Baldur's Gate, un juego también mítico para la gente que le gusta los Uf. juegos clásicos de rol, ¿no? Joder, Baldur's Gate, tío. Yo no lo he catado, pero lo he visto y yo no sé si a día de hoy podría con este juego, ¿eh? El año pasado fue el juego del año, ¿no? El Baldur's Gate 3, creo. O sea, te tiene. Joder, no sé. Es un juego, Se me hacía de día. Con este juego se me hacía de día, ¿eh? a ti te gustaba mucho, ¿no? Es un juego también por A mí turno, ¿no? me encantaba lo mucho que me metía el juego con esa ambientación y esa música. Hmm. Era magia para un adolescente o que le gustaba el rol. O sea, si te gustaba el rol, Sí, si te gustaban las cartas de Magic, que era lo que yo hacía, jugar Magic. claro. Yo es que nunca he jugado a eso, yo lo conocí por esta gente, por estos chavales. Yo me acuerdo que curiosamente fueron ellos los que me enseñaron Baldur's Gate. Era un juego en lo que la velocidad del lector de tu PC, el lector de CD, que entonces había que si 6X, que si 24X, Correcto. que si 32X, era súper importante en este juego eso. ¿Sí o qué? Porque eran 5 CDs y no eran 5 CDs que continuaran según la historia, es que eran 5 CDs porque eran 5 áreas diferentes del mundo. Ostras. Y a veces para ir a ciertos sitios, a lo mejor iba por el CD4, pero tenía que volver a Ciudad Candelero y tenía que poner CD2. Ostras, qué curioso, tío. No tenía ni idea de que eso funcionaba así. Qué guapo. Claro, entonces me acuerdo que podías jugarlo o bien con tu equipo de 6, que lo ibas reclutando a lo largo de... que estaba muy de moda eso, en un juego de rol, empieza, bueno, y vas reclutando gente. Ujú. O podías ya crear tu personaje y jugarlo con un colega. Entonces... Se podía jugar en cooperativo, eh, en el por LAN, me imagino. sí, hasta un máximo de 6. Ostras. Entonces, en el ciber, ¿qué es lo que hacían en el ciber? Pues tenían un ordenador máster, un máster PC, por así Que era decirlo, el que creaba la partida, imagino, ¿no? donde estaban los 5 CDs metidos. Ah. Y entonces en el ordenador que tú jugabas, te conectabas por red a ese CD. Qué guapo, tío. Y no veas cuando estábamos 6 jugando y tenías que cargar. Perdona que voy a estornudar. Estamos en época de alergia, no pasa nada. Lo siento. Y no veas cuando todos viajábamos al mismo lugar y tenía que leer un solo CD para 5 PCs, ¿sabes? Por eso lo que tenía que leer, porque era leer desde el CD y mandarlo a, pues no sé si a la RAM o al disco duro del CD en el que jugabas tú. Joder, qué Te curioso, tiraba tío. ahí, sí, se iba ahí el Tenía tiempecillo, el sí. tiempo de carga ahí. Pero ese juego, yo me enganchaba ahí por las tardes, noches, se me hacía de día. Dar vueltas, explorar, subir de nivel, Te perdías comprar en el cosas. mundo. Joder, vaya que se te perdí. Qué guapo, tío. Magnífico.
Pues nada, ya, bueno, hemos nombrado los juegos más tochillos, ¿no? Más representativos del año, aunque hay muchísimos, hay muchísimos. Y bueno, mencionar una breve mención, pues por ejemplo, Sonic Adventure, que es un juego, fue el primer juego de Sony en 3D, ¿no? Creo recordar, ¿no? Que salió para Dreamcast, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso tengo entendido también. Era muy llamativo, muy veraniego. Yo lo vi, yo este juego Surfer. sí, lo jugué porque el mismo chaval que te he dicho que es donde jugaba Nintendo 64 también tenía Dreamcast. Voy a mencionarlo, mi colega Pablo. Y allí nos pegábamos unas tardes, tú verás. Eso parecía a veces lo recreativo. Me acuerdo que iba y te encontraba ya otro colega que había allí. Bueno, allí con la Dreamcast sobre todo, tengo unos recuerdos, ya hablaremos de Dreamcast. Y bueno, lo conocí Claro, gracias a Pablo. Y nada, allí pasábamos las tardes y no me lo pasé, yo no le dediqué tiempo a este juego, pero sí que es verdad que era un juego que llamaba mucho la atención, era el primer Sonic 3D sí. y muy chulo, tío. La banda sonora también muy guapa. Muy guay. Yo me imagino que era la respuesta tan deseada de los amantes de Sega, ¿no? A tener su Sonic en 3D porque Mario 64 Fue un pelotazo. fue un pelotazo, efectivamente. Muy buen juego también. Y muy buen juego, pero a la vez muy diferente. Sí, claro. Es que no sé cómo lo consiguen. Sí. Porque son como. O sea, ofrecen lo mismo pero diferente. Es decir, McDonald's, Burger King, ¿sabes? Sí, consiguen lo mismo, pero No sé diferente. cómo lo hacen, porque quizá Mario es un poco más familiar, pero cariño. Su mundo, el mundo en el que se mueve, pues es un mundo muy blanco, de todo muy bonito, ¿no? Muy eso. Y mola también. Es como para los chavales, pues mola, ¿no? Y es muy entretenido. Y luego está Sonic, ¿no? Que tiene ese aspecto, pues, rebelde, el que mola, el Sí. estilo como de Más vacilón. urban, ¿no? Sí, Grafitero. otro rollo. Que sí, es Totalmente. otro rollo que también gusta. Sí. Porque a mí me gustaban los dos. Sí. Cada uno tenía lo suyo. Y a mí en los 90, claro, si tú jugabas un Mario te gustaba. Y si jugabas un Sonic también te gustaba. Y eran totalmente diferentes. El Sonic, lo que me transmite el Sonic Adventure es 100% es Verano. verano, pero cuando termina el instituto. Cuando empieza verano. El último día de instituto. Las vacaciones. Ese día que ya no iba a hacer nada allí, al instituto. Que tú sabías que te quedaban 3 meses de no hacer nada. Sí, y que estaba ahí tirado y que sabías que, ¿y hay filosofía? No va a venir. Que ya empieza el calorcillo, el olor a mono en el aula. Esas cosas, ¿no? El calorcillo, ves a las chavalillas con su camisetilla enseñando la barriguilla y su sudadera atada en la cintura. A ver, ese tipo de cosillas. Y sales y te vas. Y ya es el último día. Y sales del instituto y a lo mejor sales a las 1, a las 2 o a las 3 de la tarde. Sí, salía antes, no sé Te da por el qué. sol ahí todo caliente y dices, ya no vengo más. Hasta septiembre. Hasta dentro de... Ya ves. Y eso es lo que recuerda el Sony, su primera fase, tío. Eso es lo que... A Goofy e hijo, a la peli de Goofy e hijo. Cuando salían de... ¿Sabes? Ese, tío. Eso es Sonic Adventure para mí. Qué guay. Bueno, pues nada, yo es que no le di mucha caña hasta, pero tengo buenos recuerdos. Bueno, otra mención que vamos a hacer, pues Oddworld Ape Odyssey. Yo jugué la demo y este juego pues llamaba también la atención porque era un tipo de jugabilidad peculiar, era diferente. Era muy estratégico, tenías que... Bueno, va de como... Un poco lúgubre también, ¿verdad? Muy oscuro. Un poco ahí... De hecho, era como... mal rollero. Sí, era como en una fábrica, ¿no? Y el gachón como que eran esclavos. Y ese personaje tan noble que llevan, ¿no? Que quiere salvar a sus compañeros, de eso se trata, de que tienes que salvar a eso. Y era un juego que no sé por qué llamaba la atención, pero ya tampoco le dediqué tiempo. Si es que ya te digo, entre... Pues me imagino que llamaba también mucho la atención porque en pleno apogeo del 3D, pues era un juego tipo Prince of Persia, Sí. plataformero, tal, ¿no? Que ya como que estaba cayendo un poco ahí en el olvido, ¿no? Y le pegan, o sea, cogen una fórmula tan chula, tan entretenida como es la del Príncipe de Persia, y le hacen un lavado de cara, ponen una historia, en fin. A mí me gustaba, a mí me llamaba la atención por eso. Otro juego así también rollo 2D, creo que era 2D, si no me equivoco, también muy parecido, salvando sus distancias, que es Heart of the Darkness, también salió este año para PlayStation. Efectivamente. Y yo tampoco lo jugué, este juego salía la portada un niño con un perro, creo, si no me equivoco, y nunca lo jugué. Siempre me llamó la atención por la portada, pero sé que es muy famoso, sé que a la gente que lo jugó le gustó, pero no
No, Me lo mostraron a mí un poquito y me quedé con ganas. no sé ni de Es qué un va. juego que lo ves, es un juego que, como has dicho, lo ves y dices, tío, tengo que jugar. Sí, ¿no? Claro. Pues bueno, algún día. Un siniestro, los tipos de muerte también que puedes tener. Mm, Creo que el niño pierde al perro y va a rescatar a su perro. No estoy Qué seguro. guay. A lo Sí, mejor. una historia Pero como muy no, que me noventera, ¿no? perdonen, si me estoy equivocando porque le estoy diciendo así un poco sin informarme. No quiero yo ser desinformador. Sí. Pero creo que sí, que el perro desaparece y el niño va a Pues rescatarlo. nada, le daremos caña, lo mencionamos porque también salió en el 98. Y bueno, otra mención así rapidilla, aunque este yo sí le metí horas, fue Gran Turismo 1. Y este dio la casualidad Pues, que este se lo regalamos a mi primo para su comunión y le regalamos Gran Turismo 1 junto con el volante. Y yo me acuerdo que al principio con el volante era terrible, era muy difícil, pero periféricos, ¿eh? sí, le regalamos El auge de los concretamente el de periféricos. Ferrari. Y me acuerdo que un día dije, me voy a proponer a saber manejarlo. Y llegó un momento en el que controlaba el volante perfecto, tío, no es por nada, pero lo controlaba perfecto. Y ya me gustaba mucho más jugarlo con volante que con mando. Y muy guay, tío, Claro. un juego gráficamente impresionante para la época, un simulador muy guapo, el hecho de sacarte los carnes molaba mucho, era dificilillo, luego las competiciones, era un juego muy muy guapo, te ibas modificando tu coche, ibas consiguiendo otros, había coches especiales según la marca, un juegazo para perderte horas y horas, al 2 le metí más, lo guardado le metí más, pero un juego muy muy guapo, tío, que a día de Qué hoy, vistoso, ¿eh? Y qué sí, bien pues entraba hecho. por el Y ojo, y a día de es que hoy... yo creo que hoy día, Yo a sí. día de hoy, A lo mejor va a decir lo que iba a no, que decir yo a yo, día pero de hoy me continúo. pongo el Gran Turismo 1 o el Gran Turismo 2 y me engancho otra vez, ¿eh? O sea, Claro. tiene una mecánica que es muy guapa, tío. Muy guapa. Vale, yo que iba a decir que incluso le sube la resolución para que no haya tanto diente de sierra y se ve bien. Sí, yo creo que A sí, ver, tío, porque el recuerdo que que me hay... entienda, ¿vale? Que se me entienda con qué digo que se ve Sí, bien. sí, Quiero sí. decir que, a ver, estamos hablando de 1998 y que es un juego que no te sangran los ojos, ¿sabes? Si lo ves. Mm, Que es una cosa que obviamente hay que verlo con los ojos que se tienen que sí, ver. sí, sí. Pero que tú te lo llevas ahora a un emulador que sube la resolución y ahí algunos juegos le subes la resolución y sin cambiarles nada se ven muy vistosos. Pues siguiendo con la temática de coches, pues nombramos otro mítico, Colin McRae. Yo concretamente este no lo jugué, pero a Ardor le metí... No era yo tampoco muy de rally. De Sega Rally sí, Yo en los recreativos. Ardor sí que le metí. Ardor sí que le metí caña y muy guapo, tío. Así que me imagino que este era bueno, porque si salió Ardor y luego Ardor pegó el pelotazo, pero bueno, pues otro jueguecillo de coches. Y ahora que ha dicho de Sega, creo que de Sega salió otro, el Daytona USA 2, mítico también, ¿no? En recreativo. ¿Ese salió en el 98 también? También salió en el 98, tío. Yo este lo recuerdo en recreativo. Tú verás. Yo recuerdo los recreativos y el volumen a muerte. Sí, sí, ruidazo, o este de Sega, 1998 también. Otro juegazo, Daytona USA, muy, muy guapo. Claro. Y siguiendo con recreativos, Recreativo. pues vamos a mencionar también Metal Slug 2, tío. Metal Slug 2, yo a ese juego también le metí un montón de horas. Juego complicado de Neo Geo. Yo creo que todo el mundo sabrá cuál es. Juegazo. Si el 1 era bueno, el 2 era mejor todavía. Tenía lo de las transformaciones. Me acuerdo que en la segunda fase ibas como a una especie. Estabas, creo, dentro de una pirámide. Y si te mordían las pirámides, te tiraban como una especie de gas las momias y te transformaban en momia. Y había un ataque muy guapo que era como, bueno, tenías como, te movías más lento, pero tenía un ataque como súper poderoso, ¿vale? Y muy guapo, tío. Metal Slug, una saga también mítica, también del 98. Y bueno, no sé, ¿tú lo conociste, Metal Slug? Sí, sí, claro que lo conocí. ¿Cómo no lo voy a conocer? Claro. Lo que pasa es que, perdona, pero es que estaba como mirando, Sí. ¿sabes? Sí. Y quizá habría que corregirlo porque creo que el Daytona incluso salió antes. ¿El Daytona USA? ¿Mm? Ah, no, A menos que haya una versión. yo digo el 2. El 2 fue el que supuestamente salió en... Ah, vale. Entonces yo confundido. Efectivamente, sí. Claro, Ya lleva yo a decir, pues es que el 1 salió en el 93. claro. Claro, yo estaba hablando del 93, entonces. Tú has dicho No, Sega que Rally. recreativo. Sega Rally es el que te jugaste. Yo también, Sega Rally. Sega Rally que no sé cuándo salió. Yo tampoco, pero la verdad. también era un juegazo. También me acuerdo mítica intro con el Lancia Delta. ¿Te acuerdas? Correcto. Muy guapo, Claro, muy guapo. precioso.
Bueno, Y con respecto al Metal sí, Slug, Metal pues el Slug. Metal Slug, pues nada, en las máquinas recreativas era donde siempre lo he visto. Yo no he tenido la suerte de poder jugarlo de casa en su consola original de No, Neo hombre, eso ni Geo, de nada coña. de eso. Pero en Neo, Iba bien en mi familia, pero no tanto, ¿sabes? yo donde más lo jugué fue, claro, luego ya llegó el PC, llegó la emulación y tenía ahí el catálogo de Neo Geo Claro, a tiro de tecla. ¿Sabes? obviamente ahí ya se fundía. El emulador, Sí. ¿cómo se llamaba el emulador? ¿El Nebula era? ¿Cómo era el emulador de Neo Geo? No No me me acuerdo. acuerdo, tío. Neo Geo, pero me acuerdo de la interfaz perfectamente, tío. Y que era el recuadro Sí, azul ese, exacto, muy ¿verdad? guapo, salían las caras. Salía un recuadro azul que se iba rebordeando y Sí, se completaba el cuadro sí, azul completo, entonces salían todos los juegos. Los que estaban en blanco más brillantes los tenía y luego estaban los gris oscuros y que no salía estaban. la carátula también del juego. Muy guay. Sí, sí, iba Y un bajando. juego Que que eran 40 juegos o 50 y algo, no ya sé. no recuerdo. Bueno, siguiendo con recreativa, vamos a mencionar otro que fue Marvel vs. Capcom, que yo me acuerdo cuando salió, Madre mía. estéticamente flipaba, la música me encantaba. Me acuerdo en unos recreativos que había en los Barbarians, no sé si lo recordarás, al lado del instituto, al que íbamos nosotros. Estaba en la Mm. primera máquina, era la más grande, con la pantalla más grande, con asientos para poder jugar dos. Y me acuerdo que estaba ahí nada más entrar. Que luego ahí pusieron la de Tony Hawk después, pero al principio estaba esta, la de Marvel vs. Capcom. Ya ves. Y qué juegazo. Ya también El CPS2 de de Capcom. Capcom, el Capcom Playing Sí, System es 2. correcto, del CPS2. Y Estaban- este juego yo lo jugué mucho emulado, le he metido también un montón de horas, me lo he pasado 100 veces. Lo que pasa es que yo soy un paquete, pero que yo lo he disfrutado mucho. Un juego muy, muy guapo. Es que ahí, claro, ahí ya tenemos X-Men Children of the Atom, Capcom. También había, bueno, X-Men vs Street Fighter, ¿no? Sí, correcto. Que ese me gusta aún más todavía, que este es anterior a este. Es posterior, ¿no? ¿O es Es anterior? anterior, ¿Anterior o es posterior? Marvel vs Street Fighter. Ese fue el primero, ese fue A antes. Marvel, vale. Fue Marvel versus Street Fighter. Y ese me gusta más porque, simplemente me gusta más porque ahí sale Ken. Y el Ken que sale me gusta, que es el típico Ken con el pelo largo y la coleta. Y tenía la especial. Sí, jovencillo, ¿no? ¿Cómo? El Ken jovencillo. Sí, como jovencilla así con la coleta. Y tiene la especial de la pata, que es mi favorito. La mítica que va haciendo así como pata. Ah, sí, sí, Y sí, ese me sí. encanta. Y ese era. Pero ese es anterior a Marvel vs. Capcom. Pasa que esos juegos, como te pilla uno de estos viciados que no te deja ni tocar el suelo. Es lo que no me gusta. Ya. Que hayan dejado. No sé si hay una contra para eso, pero que te enganche y te empieza Se te ha entrecortado, Miguel. recibiendo Se te ha hostias. entrecortado un poquillo. No me digas. Sí, ahora. No, 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 no. Que cuando te engancha uno, has dicho que no. Que te engancha uno y te deja ahí medio año en el aire y no te suelta. Sí, sí, Que sí. eso no me mola, tío. Eso luego yo creo que a futuro luego lo rectificaron en juegos posteriores de ese O tipo. poner una contra, algo. Por ejemplo, Final, el Fighter Z de Bola de Dragón, este de Goku, tiene eso. Sí. Yo lo he jugado un poquillo y también pasa como versus Capcom, como el Marvel vs. Capcom, que si te enganchan parece que no te va a soltar, pero sí que tiene un momento en el que tú puedas quitarte del combo, porque si no sería... Eso sería aburrido también. Sí, ¿sabes? o un botón que lo rechace y lo empuje hacia atrás Claro. para que pueda. Y bueno, Una serie de combinaciones. pues otro juego que ya no tiene nada que ver con esto y también que, bueno, yo lo tengo pendiente, de hecho ya lo tengo preparado, que va a ser dentro de no mucho, yo creo que este año cae, este año va a caer seguro sí o sí, pero que no lo he jugado, no conozco nada, pero me llama mucho la atención y he oído hablar mucho de él, que es Parasitive, también salió en 1998. Lo conozco, pero no lo juego. Pues nada, mencionarlo simplemente porque también fue del 98 y si es que hay aquí, podemos irnos a la lista de... Es un juego de rol, ¿no? Es un RPG. Es que dicen, por ¿no? lo visto es una mezcla entre Resident Evil, avanzas como Resident Evil, pero luego a la hora de atacar, por lo visto se te abre como una especie de área, porque lo hizo Squaresoft, ¿vale? Squaresoft, y es una especie de mezcla de ataque por turnos, pero también ataque en tiempo real. No lo sé, quiero verlo. Nunca lo he visto y nunca lo he jugado y tengo la curiosidad. Esperemos que no te pase como un Persona, ¿no? Que está así como un poco. Persona, a ver, me gusta, el pasa que Persona es que es muy largo. Y claro, más bien en un momento en el que yo no puedo dedicarle tanto tiempo, tío. Claro. Es que es un juego que es muy largo, pero a ver, Persona está muy bien, pero es que necesitas mucho tiempo, tío. Necesitas mucho tiempo, te metes en cualquier lado y es mucho leer, mucho tiempo, pero No es para cualquier momento. no. Persona es para decir, tengo tiempo y para adelante.
Y Como nada, con nosotros en 1998, ¿no? claro, para tener tiempo de 1998. No sé, Vale. pero bueno, que si queréis saber más de 1998, podéis meteros a la Wikipedia en cualquier lado. Como nosotros hemos mencionado unos cuantos, hemos mencionado lo que hemos conocido en su día. No sé si quiere aportar algo más. Yo recuerdo, por contar una anécdotilla, que ese verano lo pasé en Ibiza, me acuerdo. Y recuerdo una llamada que me hizo mi primo. Mi primo es que es el único primo que tengo, que es el que tenía la Play, que es el que he mencionado con Resident Evil y con todos estos juegos atrás. Mi primo Sergio, ¿por qué no decirlo? Y me llamó. Yo estaba en Ibiza y me llamó. Y me llamó para contarme una cosilla muy guapa. Me dijo, primo, cuando venga verás tú lo que tengo preparado, una sorpresa. Y digo, ¿qué pasa? Ya me lo tienes que decir, no sé qué. Y me dice que me acaba de regalar mi padre el juego de Goku, claro. Eso era, a mí me encantaba. Él sabía que a mí me encantaba Bola Dragón. A él también le gustaba, bueno, a cualquier chiquillo de la época le gustaba Bola Dragón. Y le regalaron el Final Bout. Que el juego es una mierda, pero era un juego de Goku. Y eso a ti te daba igual, ¿sabes? Lo vi en casa, por primera vez, lo vi en casa de mi compañero que mencioné al principio, Andrés. Sí. Y fíjate si era pirata el cabronazo, que el juego se veía en blanco y negro porque... Era la versión japonesa o algo, NTFS. Claro, porque era la versión japonesa y me acuerdo que fue la primera vez que yo oí hablar de algo que te rectificaba eso para que los colores... Claro, al final lo que haría es bajar los 50 Hz, me imagino. Sí, o la Play 1 también tenía una cosa, tenía como una tarjetita en la parte de atrás, en el puerto este... ¿Cómo se llamaba ese puerto, tío? Era el puerto de impresora. Creo que era muy parecido, si no era el mismo. ¿Sabes? Ese así ancho, no me acuerdo cuántos pines tenía. Pero era como... ¿El Euroconector o algo? No, era como los puertos de impresora antiguos, de la impresora antigua de los 90, pues la Play 1 tenía uno atrás, ¿vale? Y tú le enchufabas ahí como una especie de tarjeta y sí. podías leer los juegos japoneses. Que los juegos japoneses eran... paralelo o algo así, ¿no? Sí, algo así. Y te podías leer por los juegos en NTFS. Efectivamente, eso no me salía la palabra. Sí, claro, sí. Curiosidades de la época. Y ya está, yo del 98, pues muy bueno recuerdo. Seguramente fue un verano guapísimo. Yo soy un niño muy feliz. Y hay que seguir siéndolo. Es que ese año, además, yo creo que ese verano también el anime que había y todo. Es que es la época. Es que tu adolescencia, tío. Tu adolescencia casi recién dejando de ser. Y está tu rollo. Pues sí, ya está. Verano muy largo y muy guapo. Y ya está. Vengan a manchar eso. Bueno, pues hemos mencionado un poco así por encima lo más. Bueno, lo más llamativo del 98 para nosotros y lo que hemos tocado. No sé si quieres añadir algo más. Pues no hay mucho más que añadir. Hombre, por añadir se puede añadir muchas cosas más, pero es que, claro, esto al final te das cuenta, ¿no? De que pasa esa etapa, ¿no? Y que hay juegos que se quedan atrás que no pruebas, ¿no? Un Panzer Dragon. Por supuesto, también de ese año. ¿Qué pasó? Pues que yo... Era de Saturn, ¿no? Ese juego, ¿no? Claro, yo no tenía Saturn, claro. Mi amigo sí, ¿no? Entonces tenía que parar. No lo podías tener todo. ¿Qué más te puedo decir, no? Es que no sé, seguro que se quedan muchos juegos por ahí, ¿no? Mucho. Hay mucha cosa. Pues, hay mucha cosa. Mucha cosa. Sí. Bueno. Mucha fuerza. Pues nada. Es que hay mucha cosa aquí. Estoy leyendo y me estoy acordando un montón de cosas. Pero es que sí. Vigilante 8. ¿Te suena Vigilante 8? No, pero me suena, por ejemplo, el juego de los pequeños guerreros, que lo tiene mi vecino. El de bichos. ¿Sabes? El de la película de Disney también, que también era bueno. También lo tiene mi primo. Yo que sé, juegos como el... También estoy viendo por aquí... a ver si ahora se me ha ido, que lo he movido. El Guilty Gear, nacía Guilty Gear. La saga de Guilty Gear es también importante en el género de lucha. También nació en Nintendo 64 el Star Wars Rogue Squadron. Claro, muy mítico. El Rogue Squadron, que luego en GameCube lo petó mucho. Y aquí era también... un juego que aumentaba su resolución y su rendimiento si le ponía a la Nintendo 64 esa expansión de megas que tenía como en el mando, ¿no? El puerto. Creo que eran 4. En el mando no, era en la consola, creo que eran 4 megas. Vale, pues ni idea. Expansión. Pero sí que 1998, en resumen, un año más. King of Fighters 98, ¿no? Que también es mítico en recreativo y en juegos de lucha, no sé, hay mucha cosa. En fin, un año muy guapo. Volveremos, pues eso lo he dicho, volveremos con otro año y con otras cositas. Y nada, pues yo por mi parte he hecho la llave y yo me despido.
Pues nada, pues déjame primero que salga y luego ya echar la Sí, llave. venga. Porque es que si no me puedo quedar aquí Claro. hablando de mil mierdas. Así que Bueno, pues nada, como me siempre, voy. un placer más y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Hasta el próximo drop.